En el restaurante, mi hermana Kelsey anunció a todos fuera de aquí. Vayan a buscar otra mesa. Esta es para la familia, no para las chicas adoptadas. Todos se rieron y estuvieron de acuerdo. Luego el camarero me puso una cuenta de $2,400 delante de mí por toda su cena de compromiso. Sonreí, tomé un sorbo de agua y pagué la cuenta. Pero después de que la transacción se completara, oí a Kelsey gritar: un momento, por favor. Antes de que te cuente exactamente cómo les hice arrepentirse de esa frase, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. El viento en la terraza de la azotea atravesaba mi abrigo, pero no sentía frío. Me sentía calibrada. Dentro de las paredes de cristal del salón, mi familia adoptiva levantaba sus copas de champán. Mi padre, David, se reía de algo que mi madre Cristina le susurraba. Mi hermana, la futura novia, sonreía radiante con la mano apoyada en el brazo de su rico prometido. Parecían una familia sin preocupaciones en el mundo, principalmente porque yo acababa de pagarlo todo. El recibo todavía estaba caliente en mi mano. $2,400. El precio de la entrada a una vida que nunca se me permitió vivir. Kelsey golpeó su cuchara contra su vaso de nuevo. La habitación se calmó. Se alisó su vestido de seda y me miró directamente a través del cristal, su sonrisa tensa y despectiva. Me hizo un gesto con la mano como si fuera un perro callejero que se había acercado demasiado al buffet. Sidney, articuló, exagerando las sílabas para que pudiera leer sus labios. Arruinas la estética. Mi madre asintió, dándome la espalda para ajustar el velo de Kelsey. Ni siquiera esperaron a ver si me iba. Simplemente asumieron que lo haría porque ese era el trato. Yo pagaba, ellos tomaban, y luego desaparecía hasta que llegaba la siguiente factura. Miré el recibo. No era solo papel. Era un contrato que finalmente había decidido romper. No lloré. No golpeé el cristal. Simplemente doblé el recibo, lo guardé en el bolsillo y me dirigí hacia el ascensor. La transacción estaba completa y nosotros también. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando la vista de la celebración. El silencio en la caja de metal era pesado, pero no solitario. Era protector. Saqué mi teléfono del bolso. Mi pantalla ya se iluminaba con un mensaje de mi madre, Cristina. Nos avergonzaste. ¿A dónde vas? No respondí. No escribí una justificación. Simplemente toqué el icono de información junto a su nombre y seleccioné bloquear llamada. Luego hice lo mismo con mi padre, David, y finalmente con Kelsey. Para cuando el ascensor llegó al vestíbulo, mi mundo digital estaba tan silencioso como el físico. Tomé un taxi y le di al conductor mi dirección. Mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana, me permití diseccionar la anatomía de los últimos 5 años. La gente siempre pregunta por qué las víctimas de abuso financiero se quedan. Asumen que somos débiles o estúpidas o ingenuas. Yo no era ninguna de esas cosas. Era arquitecta. Entendía la estructura y la estabilidad mejor que nadie, pero había caído en la trampa psicológica más antigua del libro, la falacia del costo hundido. Durante años, había tratado a mi familia adoptiva como una máquina tragamonedas. Cada vez que pagaba una factura, cada vez que cubría una crisis, cada vez que suavizaba un desastre con mis propios ahorros, estaba metiendo una moneda en la ranura. Me convencí de que si metía suficientes monedas, eventualmente las luces parpadearían, las campanas sonarían y el premio gordo de amor y aceptación se derramaría. Pensé que si invertía lo suficiente, no tendrían más remedio que valorarme. Esta noche, mirando ese recibo, finalmente entendí el juego. La máquina no estaba fría. No estaba a punto de pagar. Estaba amañada. No había premio gordo. Solo estaba la interminable y hambrienta boca de la ranura de las monedas, diseñada para tomar hasta que yo estuviera vacía. Pagar esa cuenta arriba no había sido un acto de sumisión. Fue la última moneda que estaba dispuesta a perder para demostrar de una vez por todas que el juego estaba roto. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire estaba quieto y limpio. Mi espacio era minimalista, preciso, un marcado contraste con el caótico y caro desorden de la casa de mis padres. No me quité el abrigo.
Fui directamente a mi escritorio y abrí mi portátil. No necesité buscar los archivos. Sabía exactamente dónde estaban. Abrí una hoja de cálculo titulada simplemente el libro mayor. Era un documento que había empezado hace 5 años, no por malicia, sino por una necesidad desesperada de saber a dónde iba mi sueldo. Me desplacé hasta la parte superior. La primera entrada era de hace 5 años. Reparación de la transmisión de Brandon, $1.200. Mi hermano menor había destrozado su coche, y mi padre afirmó que tenían dificultades de liquidez. Lo pagué. Me desplacé hacia abajo. Suplemento de matrícula de Kelsey, $4.000. Impuestos atrasados de David, $8.500. Retiro de spa de emergencia médica de Cristina, $3.000. Fila tras fila, columna tras columna, los números se difuminaban en una sola cifra masiva en la parte inferior derecha. Había financiado su estilo de vida mientras yo vivía en un estudio y compraba en supermercados de descuento. Había sido su red de seguridad, su capitalista de riesgo y su plan de jubilación. Todo mientras me presentaban a sus amigos como nuestra hija independiente, con un tono que implicaba que yo era fría y distante. Me llamaban fría porque trabajaba lo suficiente para pagar el calor que sentían con derecho a robar. Me quedé mirando el cursor parpadeante. Este documento ya no era solo un registro personal. Era un arma. Pulsé imprimir. La impresora cobró vida en la esquina. Un sonido mecánico y rítmico que se sentía como un latido. La primera página salió, luego la segunda, luego la tercera. Se tardó mucho en imprimir 12 páginas de explotación. Cogí la pila de papel caliente. Tenía peso. Tenía masa. Por primera vez, mi sacrificio no era invisible. Estaba allí, en tinta blanca y negra. Puse la pila en mi escritorio, justo al lado del recibo de la cena de esta noche. La auditoría había terminado. Ahora comenzaría el proceso de cobro. Me desperté a la mañana siguiente, no con la luz del sol, sino con la vibración de mi teléfono en la mesita de noche. Había estado zumbando intermitentemente toda la noche, un insecto persistente y enfadado que había atrapado en silencio. Lo cogí. Mi pantalla de bloqueo era un muro de notificaciones, llamadas perdidas de números bloqueados, mensajes de voz de llamadas desconocidas y mensajes de texto de vecinos y amigos de la familia con los que no había hablado en años. Mi madre, Cristina, había eludido el bloqueo usando el teléfono de nuestro vecino de al lado. El mensaje tenía la marca de tiempo de las 7:04 de la mañana. Sidney, esto es egoísta y dramático incluso para ti. Tu padre está enfermo de preocupación. Necesitamos esa tarjeta de crédito para el depósito del lugar hoy. Vuelve y discúlpate o no te molestes en venir a Navidad. Estás destruyendo a esta familia. Me quedé mirando las palabras, egoísta, dramático, destruyendo, el vocabulario del narcisista. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por el depósito. La familia que me acusaban de destruir era en realidad solo su ecosistema financiero, y yo acababa de quitar la piedra angular. No respondí. No sentí el viejo pánico familiar, la necesidad de suavizar las cosas, de disculparme por ocupar espacio, de arreglarlo. En cambio, sentí una extraña calma fría. Deslicé la notificación para quitarla. Luego, abrí Instagram. Mi hermana Kelsey había estado ocupada. Había publicado una foto de la fiesta de compromiso. Era una foto de grupo. Mis padres, Kelsey, su prometido y mi hermano Brandon, todos riendo, sosteniendo copas de champán. El pie de foto decía, tan agradecida de estar rodeada de familia real que me apoya incondicionalmente. Triste que algunas personas elijan los celos en lugar de la alegría, pero no dejaremos que la negatividad arruine nuestras bendiciones. Familia primero, bendecida, amor real. Los comentarios eran un coro de validación. Te mereces lo mejor. Ignora a los que odian. Los quiero, chicos. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real. Me estaban pintando como la solterona amargada y celosa que no podía soportar la felicidad de su hermana. Era una narrativa que habían estado sembrando durante años. Sidney, la adicta al trabajo. Sidney, la fría. Sidney, la extraña. Ahora la estaban cosechando. Me senté en la isla de mi cocina,
café en mano, y miré la pila de papeles que había impreso la noche anterior. El libro mayor. 12 páginas de verdad financiera innegable. Mi hermano Brandon me envió un mensaje de texto desde una aplicación desechable. Oye, papá se está volviendo loco. Solo envía la información de la tarjeta para que pueda pagar al proveedor. Deja de ser una psicópata. Tomé un sorbo de café. El vapor se enroscó, desapareciendo en el aire tranquilo de mi apartamento. Recordé la vez que Brandon me llamó psicópata por negarme a pagar sus multas de aparcamiento, justo antes de que las pagara de todos modos porque mi padre dijo que la familia ayuda a la familia. Hoy no. Cogí el libro mayor y lo deslicé en mi portafolio de cuero. Me vestí con mi traje más elegante, gris carbón, entallado, severo. No me vestía para una reunión familiar. Me vestía para la guerra. Salí de mi apartamento y me adentré en la luz de la mañana. Mi teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Lo ignoré. Que griten al vacío. Que cuenten sus historias. Yo tenía los recibos y había terminado de pagar la cuenta. Mi firma de arquitectura era una fortaleza de cristal y acero en el centro del distrito financiero. Era el único lugar en mi vida que funcionaba con lógica, física y mérito. Cuando atravesaba las puertas giratorias, normalmente sentía una sensación de alivio. Pero hoy, el aire en el vestíbulo se sentía cargado. Sentada en una de las sillas Barcelona, completamente fuera de lugar y sin embargo totalmente al mando, estaba la tía abuela Catherine. Mis pasos vacilaron por una fracción de segundo. Catherine era la paria de la familia. En la mitología de mi familia adoptiva, ella era la villana, la viuda fría y rica que había abandonado a la familia para acaparar su fortuna. Mi madre, Cristina, la llamaba la bruja. Mi padre, David, se negaba a pronunciar su nombre. No la había visto desde que tenía 10 años, pero reconocí la postura. Se sentaba con una columna vertebral de acero, vestida con un traje de crema a medida que probablemente costaba más que mi primer coche. Me vio. No sonrió. No saludó. Simplemente se puso de pie, recogiendo una gruesa carpeta de cuero del asiento a su lado. Sidney dijo. Su voz era como hielo seco. Necesitamos una habitación, en algún lugar sin oídos. No pregunté por qué estaba aquí. No pregunté cómo sabía dónde trabajaba. Simplemente asentí y la conduje más allá de la recepcionista, escaneando mi insignia para abrir las puertas seguras. Caminamos en silencio hasta la sala de conferencias B, una caja de cristal insonorizada con vistas al río. Cerré la puerta. Hola, tía Catherine. No pierdas el tiempo en cumplidos, dijo, colocando el pesado archivo sobre la mesa de caoba. Vi lo que pasó anoche. La azotea, la cuenta, la salida. Me puse rígida. ¿Cómo? No estabas allí. Tengo ojos en todas partes, Sidney. Te he estado observando durante 11 meses. La confesión quedó suspendida en el aire. La miré. La miré de verdad y me di cuenta de que la frialdad de la que se quejaba mi familia no era malicia. Era precisión. Era la misma mirada que veía en el espejo. ¿Por qué?, pregunté. Si me has estado observando, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me ayudaste cuando pagaba el coche de Brandon o la matrícula de Kelsey? Catherine se sentó, cruzando las manos sobre el archivo. ¿Por qué no estabas lista? Esta era la perspectiva del testigo silencioso. Explicó que había seguido el abuso financiero durante años. Sabía del chantaje emocional. Sabía de la exclusión, pero también conocía la psicología de la víctima. Si hubiera intervenido hace 6 meses, dijo Catherine, su voz firme y objetiva, los habrías defendido. Habrías dicho que estaban pasando por un mal momento. Habrías usado mi dinero para sacarlos del apuro de nuevo. No podía salvarte, Sidney. Tenías que salvarte a ti misma primero. Tenías que ser tú quien se levantara de la mesa. Golpeó el archivo con una uña manicurada. Anoche, finalmente cortaste el cordón. Detuviste la transacción. Eso significa que finalmente estás lista para ver lo que tengo aquí. Miré la carpeta. Era gruesa, llena de documentos. ¿Qué es?, pregunté. Pruebas, dijo Catherine.
Tu madre te dijo que tus padres biológicos murieron sin un céntimo. Te dijo que ella y David te acogieron por la bondad de sus corazones a pesar de la carga financiera. Sí, dije. Me lo recuerdan cada Navidad. Los ojos de Catherine brillaron con una repentina y aterradora ira. Fue la única grieta en su armadura. Mentiras, siseó. Tus padres no te dejaron nada, Sidney. Te dejaron todo. Y durante 25 años, Cristina y David no solo te han estado usando. Te han estado robando. Deslizó el archivo sobre la mesa. Ábrelo. Abrí el archivo. La primera página no era un extracto bancario. Era una carta amarillenta por el tiempo, escrita a mano con una caligrafía que no reconocí. Tenía fecha de hace 25 años, 2 semanas antes de que mis padres biológicos murieran en el accidente de coche que redefinió mi existencia. A nuestra hija, Sidney. Así siempre tendrás una base. Debajo había un extracto bancario del año en que cumplí 18 años. El saldo no era cero. Era de $1.400.000. El aire en la sala de conferencias pareció desaparecer. No podía respirar. Mi madre, Cristina, me había inculcado una narrativa específica en la cabeza desde que tuve edad para entender el dinero. Me dijo que mis padres biológicos eran soñadores irresponsables que murieron con montañas de deudas. Me dijo que ella y David me habían acogido con un gran riesgo financiero personal, que criarme fue un acto de caridad que casi los arruina. Era la culpa que había llevado toda mi vida. Era la razón por la que pagaba sus facturas sin cuestionarlas. Mintieron, susurré. Las palabras se sentían pesadas como piedras cayendo en aguas profundas. No solo mintieron, dijo Catherine, su voz aguda y precisa. Se acercó y pasó la página a un documento legal. En él figuraba Cristina como fideicomisaria y Catherine como la ejecutora original. Creé este fideicomiso con tu padre, dijo Catherine. Se suponía que debía vigilarlo. Pero cuando tenía 7 años, David vino a mí con lágrimas en los ojos. Me mostró documentos falsificados que se ahora, afirmando que todo el fondo había sido aniquilado por malas inversiones durante la caída del mercado. Me dijeron que no quedaba nada. Me dijeron que estaban luchando para alimentarte. La mano de Catherine se apretó en un puño sobre la mesa de caoba. Les creí. Di un paso atrás. Les dejé hacer de mártires porque pensé que realmente se estaban sacrificando para criarte. No sabía que estaba dejando al zorro a cargo del gallinero. Pasé las páginas. El archivo era una autopsia forense de mi vida robada. Vi los registros de retiradas. No eran para mi educación ni para mi atención médica. Retirada $12.000. Matrícula de la escuela privada de Kelsey. Retirada $55.000. Capital de la empresa de consultoría de David. Retirada $8.000. Vacaciones familiares en Disney World. Recordé esas vacaciones. Fueron cuando yo tenía 12 años. Me dejaron con una vecina porque dijeron que no podían permitirse un billete para mí. Me senté en el salón de la señora Higgins durante una semana pensando que era una carga mientras ellos gastaban mi herencia en orejas de ratón y suites de hotel. Pasé a la página más reciente. La transacción tenía fecha de hace 3 días. Retirada $25.000. Depósito para la azotea del Venetian. El mundo se inclinó sobre su eje. No solo había pagado la cuenta de $2.400 del bar anoche. Había pagado toda la fiesta de compromiso, el lugar, las flores, el champán. Todo fue financiado por los fantasmas de los padres que realmente me querían. Cristina y David no solo me habían usado como un cajero automático. Habían canibalizado mi futuro para alimentar a su hija dorada. Miré a Catherine. El shock había desaparecido. En su lugar había una rabia fría y vibrante que se sentía como un motor encendiéndose. Le robaron $1 millón a una huérfana. Dije, no era una pregunta. Con intereses y crecimiento del mercado, corrigió Catherine. Le robaron casi 3 millones. Y todavía lo están haciendo. Creen que el pozo no tiene fondo. Metió la mano en su bolso y sacó 2 sobres. Eran gruesos, de color crema y sellados con el emblema de cera de su prestigioso bufete de abogados. Esto, dijo,
golpeando el primer sobre, es una orden de cese y desista que congela todos los activos que poseen. Esto golpeó el segundo, es una denuncia penal por malversación y fraude. Me miró, sus ojos iguales a los míos, duros, oscuros e implacables. Están organizando un brunch esta mañana, dijo Catherine. En el club de campo para celebrar el compromiso. Me puse de pie. No necesité preguntar de dónde venía el dinero para el brunch. Cerré el archivo. Vamos, dije. Creo que es hora de arruinar la fiesta. El brunch del club de campo era un mar de manteles de colores pastel y risas forzadas. Desde la entrada, los observé. Mi familia estaba presidiendo la mesa central, rodeada de parientes lejanos y los futuros suegros de Kelsey. Mi padre, David, estaba de pie con una mimosa en la mano a mitad de un brindis sobre la santidad del apoyo familiar. La ironía era tan espesa que podía saborearla, metálica y amarga. A mi lado, la tía abuela Catherine se ajustó su pañuelo de seda. Parecía un general inspeccionando un campo de batalla que ya había preparado para la demolición. ¿Lista?, preguntó. Vamos a quemarlo todo, dije. Entramos. El silencio se extendió desde la puerta como una onda expansiva, las cabezas se giraron, las copas se bajaron. Cuando mi madre Cristina nos vio, su sonrisa se agrió en una máscara de pánico. Se levantó demasiado rápido, su silla raspando, chirriando contra el suelo de mármol. Sidney siseó, corriendo hacia nosotros para interceptar la escena antes de que llegara a la mesa principal. ¿Qué haces aquí? No estabas invitada y trayéndola a ella. Esto es un evento privado. No es un evento privado, Cristina, dijo Catherine, su voz resonando sin esfuerzo por toda la habitación. Es una escena del crimen. La habitación quedó en completo silencio. David se quedó congelado con la copa a medio camino de su boca. Kelsey levantó la vista de su plato de fruta, sus ojos yendo y viniendo entre mí y el grueso sobre en la mano de Catherine. No montes una escena, susurró Cristina, con los ojos maníacos. Podemos hablar más tarde, solo vete. No, dije. Mi voz era tranquila. Era la voz que usaba para decirle a un contratista que un muro de carga estaba fallando. Hemos terminado de hablar. Estamos aquí para notificar. Catherine pasó por delante de mi madre y se dirigió directamente a la mesa principal. No gritó. No tiró una bebida. Simplemente colocó los documentos legales sobre el mantel blanco, justo al lado del centro de mesa floral que yo había pagado sin saberlo. David, Cristina, dijo Catherine, estas son notificaciones de una demanda federal por malversación, fraude e incumplimiento del deber fiduciario. A partir de las 9 de esta mañana, sus activos han sido congelados. La casa, las cuentas, el capital del negocio, todo. David dejó caer su copa. Se hizo añicos, zumo de naranja y champán salpicando sus mocasines italianos. No puedes hacer eso, balbuceó. Ese dinero, la criamos. Fue un reembolso. La acogimos cuando nadie más lo hizo. No me acogiste, dije, dando un paso adelante. Acogiste mi fondo fiduciario. Yo solo era el envoltorio. Los invitados ahora murmuraban. Vi al prometido de Kelsey, un hombre al que le importaban mucho las apariencias, apartar lentamente su mano de la de ella. Kelsey sintió el cambio. Miró a sus padres, el pánico subiendo por su pecho como agua creciente. ¿Congelado?, preguntó Kelsey, su voz estridente. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con los pagos de la boda? Los cheques de los proveedores salen mañana. No hay cheques, Kelsey, dije. El pozo está seco. ¿Pero el dinero? Kelsey se giró hacia nuestra madre. Dijiste que había de sobra. Dijiste que el fideicomiso era prácticamente infinito. Cristina se abalanzó sobre su hija, tratando de silenciarla, pero era demasiado tarde. La presión era demasiado alta y la estructura demasiado débil. Kelsey apartó la mano de un empujón y se puso de pie. Su rostro se contorsionó en un berrinche de puro derecho. Me dijiste que era mi dinero, gritó Kelsey. El sonido rasgó la habitación. Me dijiste que Sidney era solo la ayuda. Dijiste que sus padres nos lo dejaron porque te lo debían. La confesión quedó suspendida en el aire, fea e innegable.
Ella lo sabía. Todo este tiempo, la hija dorada sabía exactamente de dónde venía el oro. No solo había sido mimada. Había sido cómplice. Miré a mi izquierda. El camarógrafo de la boda contratado para capturar momentos familiares espontáneos estaba a 3 metros de distancia. Su cámara estaba levantada. La luz roja de grabación estaba fija y parpadeante. Lo tenía todo. El fraude, la confesión, el colapso. Cristina miró a la cámara, luego a sus ricos futuros suegros, que la miraban con expresiones de absoluto horror. Se dio cuenta en ese segundo de que su moneda social acababa de ser devaluada a cero. Es un malentendido, intentó David, su voz quebrada. Podemos explicar. Pueden explicárselo al fiscal del distrito, dijo Catherine. Ya hemos presentado la denuncia penal. Los miré por última vez, mi madre temblando en su vestido de diseñador, mi padre roto y pequeño, mi hermana sollozando, no por el crimen, sino por la pérdida de su presupuesto. Parecían extraños. Vamos, tía Catherine, dije, dándole la espalda al desastre. Tengo una nueva vida que construir. Salimos por donde vinimos, dejando el silencio atrás. No miré atrás. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y totalmente autoinfligidas. Para el lunes por la mañana, el vídeo de la confesión a gritos de Kelsey se había filtrado, no por mí, sino por uno de los invitados que se dio cuenta de que la narrativa de la familia perfecta era una mentira que valía la pena exponer. Se hizo viral en cuestión de horas. Internet no vio a una novia bajo estrés. Vieron a una cómplice mimada furiosa porque su estilo de vida robado había sido embargado. David y Cristina fueron acusados 2 semanas después. Los cargos incluían fraude electrónico, malversación e incumplimiento del deber fiduciario. Debido a que las cantidades cruzaban las líneas estatales e involucraban a instituciones bancarias, los fiscales federales estaban involucrados. Se enfrentaban a años de prisión, no a semanas. El prometido de Kelsey la dejó antes de que la tinta se secara en los cheques de cancelación. Emitió una declaración pública sobre valores tergiversados y desapareció de nuevo en su propio mundo rico y libre de escándalos. Sin el fondo fiduciario para sostenerla, Kelsey no tenía nada, ni carrera, ni marido, ni reputación. Me senté en mi nueva oficina 3 meses después. Era un espacio que yo misma había diseñado. Líneas limpias, luz natural, integridad estructural. Sobre mi escritorio estaban los planos de la fundación, un centro comunitario para jóvenes en acogida financiado en su totalidad por el fideicomiso recuperado. Ya no construía sobre arena. Construía sobre cimientos sólidos. Pensé en la metáfora de la casa de papel. Mi familia había construido una vida hermosa y envidiable. Desde fuera, parecía perfecta. Las fiestas, la ropa, el estatus, pero todo eran solo paredes de papel sostenidas por el dinero que me robaron. Habían pasado 20 años pintando el papel para que pareciera mármol, convenciendo al mundo de que era sólido. Pero en el momento en que retiré mi apoyo, en el momento en que dejé de ser el muro de carga, ellos abusaron, toda la estructura se derrumbó. No tenía cimientos. No tenía verdad. La tía abuela Catherine entró con 2 cafés. Dejó uno en mi mesa de dibujo. Ahora era mi socia, ayudándome a gestionar el fideicomiso que ella había creado originalmente. ¿Lista para la visita al sitio?, preguntó. Siempre dije. Cogí mi teléfono. 0 llamadas perdidas de mi madre. 0 mensajes de mi padre. Se les permitía una llamada a la semana desde el centro de detención y la usaban para llamar a los abogados, no a mí. Sonreí una sonrisa genuina y fácil que llegó a mis ojos. Apagué mi teléfono y lo guardé en mi cajón. La transacción finalmente se había cerrado permanentemente. Si alguna vez has sentido que estabas pagando por un asiento en la mesa de tu propia familia, comparte esta historia. Recuérdale al mundo que no eres una cuenta bancaria. Eres el premio.